siempre un programa dedicado para usted. Hoy vamos a tener un programa muy especial sobre un tema sin ninguna duda candente, para que usted pueda comunicarse también con nosotros. Pero vamos a iniciar la jornada, como siempre, con las noticias, en cargo de Yanina. ¿Cómo estás, Yani? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a conocer rápidamente la relación de las principales noticias de hoy. César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, pidió a los políticos del país de poner intereses particulares y dar el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Jueza declaró infundado el habeas corpus presentado por la suegra del expresidente Alejandro Toledo para que la investigación fiscal en torno al caso Ecoteva sea anulada. La segunda fiscalía abrió investigación al precandidato presidencial Mauricio Díez-Canseco por el delito de lavado de activos. Junto a él son investigados su hermana, su expareja y otras 13 personas. El presidente de Petroperú, Germán Velázquez, aseguró que no es momento de vender el 49% de las acciones, pero que es una opción en replicar el caso de Ecopetrol en Colombia, con miles de ciudadanos como accionistas. Esas fueron parte de nuestras principales noticias. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Yani, muchas gracias. Me estaba yo adelantando. Hay un caso muy importante que tocar esta noche, que tiene que ver con Petroperú, con un recurso tan importante como el petróleo en nuestro país. Van a darse ustedes cuenta de algo que es realmente asombroso. Mire, yo cuando he comenzado a leer un poco de lo que se trataba me he quedado realmente asombrado. Imagino que a usted va a ocurrir lo mismo, entre asombro e indignación. Voy a presentar a los dos invitados que tenemos esta noche. Está con nosotros el señor Juan Castillo, que es dirigente sindical en Talara. Señor Juan, bienvenido al programa. Bienvenido, muchas gracias por la oportunidad para que la ciudadanía peruana escuche la posición de los trabajadores en un tema tan gravitante como es Petroperú. Como es Petroperú. También está con nosotros el señor Luis Lozano, él es presidente de la coalición del Sindicato de Trabajadores de Petroperú. Don Luis, bienvenido. Gracias por estar y por invitarnos esta noche. La verdad, estamos sumamente preocupados con este tema de Petroperú, ¿no? La primera empresa del país y en la forma como se la viene tratando últimamente. Muy bien. Señores, voy a dejar a nuestros panelistas con la primera intervención de preguntas a nuestros invitados. Don Julián Cortés. Al señor Luis Lozano. Mucho se ha hablado en estos días acerca de la participación que tenía el Estado peruano en los pozos o en los lotes 3 y 4 de Talara en un 25%, que de pronto decidió retirarse y dejar todo en manos de Graña y Montero. ¿Cuál es su comentario sobre ese tema? Sí, efectivamente, en febrero de este año, el directorio de Petroperú había aprobado la participación de Petroperú en estos dos lotes, en el 3 y 4, hasta con un 25%. Este acuerdo inclusive ha sido ratificado en Perú Petro y estaba próximo, lógicamente, a firmarse el contrato como se tenía establecido, porque el operador tenía que entrar a partir del 5 de abril. Pero ha sido sorpresa, ¿no?, que primero empezaron cambiando a una renuncia del ministro de Energía y Minas, a Leodoro Mayorga, poniendo a la nueva ministra, la que está actualmente, y la ministra se adelantó inclusive a los hechos antes de que el directorio cambie su opinión, porque en una entrevista manifestó, ¿no?, que definitivamente la participación de Petroperú en los lotes 3 y 4 colisionaba con el proyecto de la ley de modernización. Entonces eso era lo que opinaba en un primer momento, y desde ahí ya se notaba la clara intención de dejar de lado a Petroperú en los lotes 3 y 4, y así fue. Empezaron cambiando al presidente del directorio a raíz de una declaración que hizo el ingeniero Pero Tuset, donde definitivamente manifestó él que no colisionaba para nada con el proyecto de modernización de Talara, la participación en estos dos lotes, porque era un negocio ya en marcha, no era un negocio que se iba a explorar, sino ya había el crudo y era solamente entrar de frente, ¿no? Sí, a mí me gustaría que ustedes dos nos cuenten un poco cómo es el monstruo por dentro, ¿no es cierto? Porque ustedes lo conocen por dentro. Había una aprobación del Congreso de la República en el 2003 de fortalecimiento de Petroperú. Se lo pasaron por alto. ¿Qué pasó? ¿Cómo se vivió esto? Mira, definitivamente existe, pero pues hay la ley, la 30-130, que es la que permite este tema, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí hay dos candados, dos artículos, la 13 y la 6, que no solamente
habla del tema del proyecto de la munición de Talara, pero a su vez no limita la inversión en otros contextos. Por eso es que la ministra decía que colisionaba con el proyecto de ley, con la modernización, perdón, de Talara, porque iba a haber temas de contingencia en el tema de lo pasivo. Y esto no es así, porque finalmente cuando se cambia el directorio, cuando se cambia el presidente y se incorpora 2 miembros del directorio más, ¿no? Era para que definitivamente este acuerdo de febrero dejen sin efecto. Ya no usan la tesis o la teoría, ¿no? La que decía la ministra de que colisionaba con el proyecto de inversión de refinería Talara, sino simplemente aducen otra cosa, porque como hay informes que definitivamente no hay ninguna colisión, dicen que había una diferencia entre los informes económicos que habían presentado tantas. Eso es lo que explota, ¿no? Entonces eso es lo que claramente demuestra que definitivamente la intención era entregar ese 25% al capital privado. Vamos con la pregunta del doctor Héctor Vargas Ayala. Una pregunta, doctor. Bueno, la pregunta es para los dos. Hágame el favor de informar cuántos lotes petroleros del país están en juego, cuántos lotes están en juego, cuáles son y dónde están ubicados y qué producción tienen. Mire, en primer lugar, los lotes que hacemos referencia son lotes productivos, donde no va a haber inversión de riesgo y que en su momento han sido de Petroperú. Lo que está pendiente por entrega es el lote 6 y 7, que ya el directorio de Petroperú tiene que tomar una decisión. ¿Dónde están esos? Esos están en Talara. ¿Cuántos? ¿6? 6 y 7, son el lote número 6 y el número 7, y el lote número 15, que serían los últimos lotes por definir su concesión en el futuro. Y de ahí quedan pendientes el lote 10 y el lote 8, pero ya esos son para el año 2020, 2022 aproximadamente. Pero en este momento se juega el futuro de los lotes 3 y 4, que inclusive lo estamos impugnando legalmente, el lote 6 y 7, el lote 64, que es propiedad de Petroperú, que es un lote que tiene más de 54 millones de reservas probadas de un petróleo de alta calidad, y la posibilidad de entrar al lote 192. Entonces, pero a nosotros lo que nos preocupa es lo siguiente: como manifestó Lucho, la ministra cuando recién se sentó en su sillón, lo primero que dijo, Petroperú no va. Y luego se implementó una acción progresiva para ejecutar esa disposición. Pero esto a nosotros nos preocupa porque este es un cambio del giro del gobierno, de la política del gobierno. Porque recordemos que cuando se estaba en la licitación de los lotes 3 y 4, el mismo presidente de la República salió a anunciarle al país, sin ningún tipo de presión, dijo, Petroperú entra al lastre en los lotes 3 y 4. Pero lastimosamente pues tenemos un presidente que no tiene una política definida en el tema petrolero. Y hoy día dice que en el lote 3 y 4 no vamos porque no le conviene a Petroperú. ¿Cómo no le va a convenir a Petroperú entrar a un lote, a 2 lotes, el 3 y el 4, que tienen 24 millones de barriles de reservas probadas, con una expectativa de irse a 40 millones? Porque así es las reservas petroleras. Son reservas probadas, reservas posibles y reservas probables. Lo que queda claro es que en este caso, por lo menos, la palabra del presidente no es la última que vale. Electo exactamente. Bueno, yo buenas noches al público que nos ve, y le agradezco la presencia a Juan Castillo y al señor Luis Lozano, que han tenido la amabilidad de participar con mi llamada. Como les dije, este es una pincelada, porque el tema requiere una mayor profundización. Estamos hablando de millones de barriles, no unos cuantos, y probado, acá no hay ningún riesgo. Yo como empresario, como ese ex empresario, si algún deudor tiene algún problema, lo tengo que ayudar, como hacen los bancos. Te doy algo, te facilito algo para que me puedas pagar. Aquel Perú ha aceptado una deuda que la vamos a pagar todos los peruanos, 3.600 millones, por la refinería de Talara, la modernización. No es lógico económicamente que estos lotes que se entregaron en la época de Fujimori, porque no había plata ni para el té, que están retornando al... ¿Quién es el dueño? Petroperú. Los peruanos se lo den a otra compañía. No es lógico, no es económicamente financiero, nada. Ya había una información, hechos de importancia a la bolsa de valores. Este acuerdo que venía de febrero, cambian un directorio, entonces están ¿qué? Quemando la casa.
porque y ya están hablando de vender la compañía. ¿Esto es lo que se estaría buscando, don Luis, vender la compañía finalmente? Bueno, aparentemente eso es lo que se propone, ¿no? Porque finalmente nos cierran el caño, ¿no? Si bien es cierto, nos dejan solamente a Petroperú para hacer un tema de inversión en el tema de la modernización de la refinería Talara. No nos dan los recursos. Que los márgenes son muy pequeños. No nos dan los recursos. Es un poco difícil que con solamente una empresa que se dedique al tema de la refinación podamos financiar este tipo de proyectos. Qué bien la participación de Petro en el tema del Astri y más aún en el tema de los lotes, porque el negocio no está en el tema de la refinación, sino está en la producción de petróleo. Claro. Ahí hay un claro ejemplo con ENAP de Chile, por ejemplo. ENAP no tiene nada de petróleo, solamente refina, pero sin embargo su explotación de petróleo en otros países hace que sea una empresa rentable, porque esa es la que le revierte sus utilidades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos financiar un proyecto de tanta magnitud? Que es necesario, es cierto, ¿no? Si no tenemos otras fuentes de ingreso, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar un crudo a precio internacional cuando participando podemos pagar a menos precio? No es igual pagar $56, $55 que está el barril de crudo actualmente, cuando pudiéramos haber pagado el costo de producción que va alrededor de 20, 25 Una pregunta adicional. Una pregunta adicional, ¿me permite? Sí, por supuesto, doctor. No sé si cualquiera de los dos. ¿Qué hay de cierto que el Perú le compra petróleo refinado a Chile? Sí, una respuesta. Bueno, sí, parte del diésel desulfurizado lo importamos. ¿Y por qué? Porque sencillamente nuestras refinerías no están en la capacidad de producir ese tipo de combustible. Y casualmente con la modernización es que Perú va recién a ser productor de... ¿Cuánto tiempo para modernizar? Bueno, se estima 4 años. Pero ni siquiera empieza. Ya estamos empezando en Talara. Y también la refinería de La Pampilla también ya está empezando a hacer su modernización. ¿Por qué ese retraso de Petroperú? ¿Por qué antes no asumió? Mire, aquí se habló del año 2004 y salió una ley, la 28840. Una ley que salió a través de una iniciativa ciudadana, que inclusive no fue promulgada por el presidente de la República en esa época, el señor Toledo, sino por vía insistencia del Congreso. Lastimosamente, esa ley, desde el año 2006, es la ley de modernización de Petroperú, pero nunca se reglamentó. O sea, fue una ley que no tuvo el respaldo político ni del gobierno del señor Toledo, ni del gobierno del señor Alan García. Dígame otra cosa. ¿Por qué Chile nos tiene que vender petróleo si Chile no tiene una gota de petróleo? ¿Cuál es el, a ver, dígame, explíquese el país? Exacto. Mire, el tema viene que los gobiernos de Chile, a pesar de ser de corte liberal, empoderan a su empresa de tal manera que Chile compra todo el petróleo que lo refina y luego él exporta a sus saldos. Son más nacionalistas. Ahora, yo quiero acelerarlo para darle pase al resto de panelistas también. Este es un tema algo técnico. Yo les ruego que tratemos de ser lo más claros posibles para que el público nos entienda, porque esto es un tema algo técnico. Voy a tratar de explicar un poco en 30 segundos, a ver panorama, y alguno de ustedes me dice si estoy en lo cierto o no. Cuando se concesiona algo, no se vende, se concesiona algo, digamos, a 20 años, lo que se espera es que el que concesiona, la transnacional, ¿no es cierto?, invierta y recupere en 20 años. Para que después de esos 20 años el Perú recupere, en este caso estamos hablando de lotes de petróleo, con la capacidad que ya a nuestros amigos nos han dicho, 55 millones de barriles, y poder aprovechar esos 55 millones de barriles. En este caso, en vez de que el Perú aproveche esos 55 millones, se está volviendo a dar en concesión, cuando esto no es necesario. ¿Ese es el panorama? Así es. Ese es el panorama básicamente, ¿no es cierto? Don Julián. Bueno, voy a preguntarle al señor Juan Castillo si él tiene la información referida a lo siguiente. Si actualmente los pozos o los lotes 3 y 4 están produciendo 2.000 barriles diarios, ¿se justifica la participación del Estado peruano en el 25% para cubrir la inversión de $600 millones en 10 años? Los 600 corresponde al total de la inversión. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de un lote que ha sido maltratado y es por eso que su producción ha sido declinante y está en los 2.000 barriles diarios. Pero ese lote en el año 2009 llegó a producir cerca de 5.000 barriles por día. O sea, estamos hablando de que en la industria del petróleo, si no inviertes, no levanta la producción. Si no inviertes, la producción te viene de caída. Ahora, cuando se habla de los 600 millones, es algo que se proyecta en el futuro, porque este contrato tiene una duración de 30 años.
Ahora que Graña haya dicho yo voy a invertir 590 millones en 10 años, ya nosotros mismos empezamos a dudar. Empezamos a dudar porque una compañía que ha tenido el lote 1 y el lote 5 bajo 20 años de propiedad solamente ha perforado menos de 80 pozos, ¿cómo se va a comprometer que en 10 años en los lotes 3 y 4 va a perforar más de 500 pozos? No, o sea, no tiene sentido. Por eso esto es antinatural. Esta es una estafa al país, es una desgracia lo que está pasando. Porque sencillamente, en palabras, como usted lo ha dicho, para que nos entiendan, al Estado, el Estado está regalando 600 millones de dólares en las cuales valorizamos los 6 millones de barriles de reservas probadas, sencillamente. ¿Por qué? Porque se las está transfiriendo a Graña y Montero sin ningún tipo de beneficio. Y nosotros, en el lógico derecho que tenemos de dudar, nosotros decimos, ¿qué hay de trasfondo aquí? Porque ningún Estado pues va a regalar a cambio de nada. Aquí no vamos a decir que, y es más, dentro de las bases del contrato figuraba que Petroperú podía ser socio con el 25%. Y Graña y Montero aceptó la participación de Petroperú porque hubo un precontrato firmado. Y lo que es más ilógico y lo que debe entender la ciudadanía, cómo el mismo Petroperú, a través de su directorio nuevo, renuncia a esa participación. No nos van a decir pues que hay riesgos económicos. Ahí lo que se va a hacer es, hay una esponja llena de petróleo y lo único que se va a hacer es chupar esa esponja nada más. Pero una presión mediática con respecto al tema de los 25%. Hubieron varias portadas, varias columnas en diferentes... Por supuesto, el Grupo El Comercio, pues, que es el vocero de Graña y Montero. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y más bien nosotros, por ejemplo, en este caso, agradecemos que Canal 11 sea el único canal que nos dé la cabida para poder explicar nuestra posición. En la prensa escrita, en La República y a veces en Diario 1. Y de ahí los demás periódicos no existe el tema de los lotes 3 y 4. ¿Y eso qué es, pues? ¿Por qué? Porque sencillamente la prensa ha sido capturada en un mayor porcentaje por un grupo de poder que 85% que hoy día le permite que se sucedan estos robos en el país, porque esto es un robo. Bueno, quiero preguntarle, Yanina, nos están escribiendo ya. Vamos a ver qué nos dice Yanina sobre lo que nos están escribiendo a nuestro correo y venimos con la pregunta que tiene una repregunta don Julián. Yani, adelante. Sí, efectivamente, el público ya está dando su opinión, su percepción acerca del tema. Andrés Cárdenas nos dice que el gobierno de Humala está ayudando a consolidar el primer monopolio de Graña y Montero al cederle los lotes petroleros que él debería explotar. Antonio Guamán también nos escribe, nos dice que cuando solo Graña y Montero maneje el estratégico negocio de la venta de combustible a todo el país, tendrá control absoluto de los precios. Muy bien, Yani, muchas gracias. Tenía una repregunta, don Julio. Sí, para don Luis Lozano. ¿Cuánto pierde el Perú al no participar del 25% de esos dos lotes? Mira, si nosotros hacemos una valorización a un precio más o menos, que es el precio comercial de este tipo de crudo, la que tiene el lote 3 y 4, y frente a la reserva de 24 millones, estamos hablando alrededor de más de 2.400 millones de dólares. Ese sería la pérdida. El total. Ah, el total de... Eso, si le sacamos el 25%, son 600 millones de dólares. O sea, inclusive, hablábamos de una inversión de 600 millones. O sea, para 2.400, pues nunca puede ser mal negocio. Vale decir que le estaríamos regalando a Graña y Montero 600 millones de dólares. Así es, 600 millones que hubiese podido servir para financiar el proyecto de modernización de Refinería Calera. Ese es el gran problema. Lo que se acordó con el anterior directorio se informó a la Bolsa de Valores, porque el proceso de de Petroperú es que ingrese a la bolsa, que se ofrezcan las acciones y entre el capital privado, que es lógico, que es lo que viene en el mundo, asociación público-privada. Estamos viendo yacimientos petroleros en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. No ponemos el ejemplo de Brasil en este momento porque es un escándalo, ni el de Venezuela, pero eso es lo que está dando. Así es. Eso es lo que está sucediendo. Y el otro día he visto a la señorita Merino diciendo, pues, reconociendo públicamente que más del 80% de las reservas mundiales del petróleo están en manos del Estado, en diferentes estados. ¿Por qué le corremos? Ahora, esto es un escándalo que todo
toda la prensa, la gran prensa, está ocultando. Yo les agradezco esta invitación. Ya he hablado con el ingeniero Tito Campodónico, que ha sido mi maestro en la maestría de gobernabilidad, porque este tema hay que profundizarlo. No podemos en media hora, 15 minutos, llegar a que la población, sobre todo el peruano, tiene que saber lo que se está jugando. No, todavía falta mucho, así es que nos vamos a quedar, creo, la hora con nuestros invitados. Por eso, yo les agradezco y sé que Tito ya me aceptó la invitación y me dijo, por favor, que vengan y debatimos y hacemos un programa con mucho mayor profundidad e invito a otras personas. Permítame unas llamadas telefónicas, que el público está en línea. Vamos a ver qué opina al respecto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Agradezco infinitamente RBC, al canal, por el canal 11, por la interesantísima entrevista y las inteligentes preguntas de los panelistas, y a los señores que representan a Petroperú. Bueno, no sé cómo agradecer la información que nos están dando, porque en realidad está oculta en la mayor parte de los diarios, ¿no? Mil gracias a todos. Muchas gracias, señora, muy amable. Gracias por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. A todos los panelistas en este momento. Sí, estoy pasando el evento. Mi pregunta es, ya que están regalando todos nuestros recursos a los extranjeros, ¿qué podemos hacer nosotros los peruanos para evitar que esto suceda? Ok, gracias. Muy amable. ¿Qué podemos hacer los peruanos? Ya le pediremos la respuesta a nuestros invitados. ¿Qué podemos hacer los peruanos? Dice, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Salir al frente, creo. ¿Don Luis? Sí, definitivamente eso es lo que nosotros venimos haciendo. No estamos recurriendo al Congreso, estamos haciendo un trabajo con congresistas. Sabemos que en los próximos días se están invitando tanto a la ministra de Energía como al ministro de Economía para que informen sobre este cambio de acuerdo, ¿no? Este lote 3 y 4 son los que formaron parte del escándalo del ex ministro Mayorga, ¿no es cierto? De los lobbies. Que tanto escándalo se hizo en algunos medios de comunicación y este es el resultado. Muy bien, para que ustedes vayan tejiendo. Y esto me permite decirles una vez más, lo he venido diciendo toda la semana, es una chequeadita esta película mexicana, La dictadura perfecta. Denle una mirada. El director es Julio Espinosa, y de verdad que va a abrir los ojos de muchas cosas, porque así como se viven cosas allá, se viven acá también. Vamos a un corte y regresamos con mucho más sobre este tema de Petroperú, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con los lotes, qué es lo que está pasando con Graña y Montero, y hay un tema de un monopolio. Bueno, tenemos muchísimo más con nuestros invitados. Vamos a un corte y regresamos. Esas fueron más de nuestras noticias. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Yani. Queda claro que en nuestro país la Constitución prohíbe terminantemente el monopolio. Creo que eso lo hemos discutido en varias oportunidades y el público lo tiene claro. Desde hace varias constituciones se prohíbe el monopolio. Pero yo quiero contarles algo que tiene que ver con nuestros invitados hoy y con Petroperú. Este 13 de mayo, Petroperú va a hacer entrega en concesión y por 20 años de 5 terminales de almacenamiento de combustible ubicados en el sur a Graña y Montero. 5 terminales que son todos los que tenemos en el sur. Graña y Montero ya tiene los 5 terminales del norte y tiene el más importante del centro, que es el del Callao. Si no me equivoco, eso se llama monopolio. Tienen todos los terminales de nuestro país. ¿Qué dicen nuestros invitados al respecto? A ver, don Luis. Bueno, sí, efectivamente esa es la preocupación. También de nuestra parte nosotros en un momento hemos hecho una denuncia, eso a la Contraloría, lamentablemente no ha tenido resultados. Pero no solamente es el hecho que tenga el monopolio. Si nosotros miramos, si nosotros revisamos un poco las fotografías, si queremos así verlo, de lo que fue esos terminales cuando estaban con Petroperú, es totalmente diferente a lo que vemos ahora. Encima que tiene el monopolio, no hace ningún tipo de inversión, porque estas plantas están totalmente destrozadas. O sea, ¿a dónde estamos llegando? No solamente regalamos, ¿no? Sino también esperamos que este privado lo destroce, lo deteriore. Yo no sé si estas son fotografías actuales. Ustedes díganme, esto ha salido publicado en Hildebrand en sus 13. ¿Estos son fotografías actuales o son las pasadas? ¿Son las actuales? No, esas son las actuales, esas es como están. ¿Cómo está? Yo no sé cómo está, pero ¿cómo estaban? Y esas plantas no han estado en esas condiciones. Sí. Definitivamente están totalmente destrozadas. Y encima le estamos dando 5 más. Y no solamente es eso, encima nos cobra a nosotros por almacenar nuestro producto. Petroperú tiene que pagar todavía encima, que es mucho más de lo que paga por lo que le almacena que lo que le paga por el alquiler. No, bien, esto es un escándalo. En algún otro país evidentemente civilizado y democrático, palabra que a algunas personas no les gusta,
el presidente ya estaría presentando su renuncia. Porque este escándalo de regalar 600 millones de dólares a una empresa vinculada a el comercio es francamente desastroso, no solamente para la economía del país, sino para una mala imagen de un país que no sabe negociar, un país que donde hay pues gente muy corrupta, ¿no?, a la hora de firmar los contratos y los convenios, sabiendo que el 25% de esos 2 lotes le pertenece al Estado peruano. ¿Por qué razones el presidente Ollanta Humala ha accedido a que se le entregue a Graña y Montero? ¿Tiene alguna respuesta a nuestros invitados? Por favor, usted. Bueno, en primer lugar, lo que debemos señalar claramente, que todo lo que se le está negando a Petroperú, la integración vertical, se le está dando a Graña y Montero. O sea, Graña y Montero ya tiene pozos de desarrollo, Graña y Montero tiene una planta de fraccionamiento de gas, Graña y Montero ya tiene los terminales, o sea, Graña y Montero tiene lo que no tiene Petroperú. Ahora, nosotros vemos con mucha preocupación que la ley 30-130 se plantea la venta del 49% de las acciones de Petroperú, y de ese 49%, el 44% son para empresas, y solamente el 5% es para la ciudadanía. Ahora, el actual presidente de Petroperú ha dicho que todavía no se va a vender eso. No, no se va a vender, pero está en la ley. Está en la ley. Y es lo preocupante, porque ahora el presidente, por ejemplo, cuando nos dijo, no vamos a ir al lote 3 y 4, pero sí vamos a ir al lote 6 y 7. Esperemos pues que mañana en el directorio de Petroperú aprueben la participación de Petroperú en los lotes 6 y 7. Pero volviendo al tema de Graña y Montero. Graña y Montero no solamente ha sido favorecida por este gobierno. En el gobierno pasado, a Graña y Montero le extendieron el contrato de los lotes 1 y 5 sin decreto supremo. Y todos sabemos que un contrato, para que pueda ser modificado, tiene que tener la aprobación a través de un decreto supremo. Pero sin embargo, en el gobierno pasado no se hizo. Ahora los terminales prácticamente se les ha regalado. ¿Cómo es posible que un proceso de licitación termine con un solo postor? Pero sin embargo se dio. Y ese ganador, Graña y Montero. Y hay déficit por parte del Estado, ¿no? Claro, ahora... Los almacenes. Ahora, ¿cuál es la importancia estratégica de los almacenes? Que ellos hacen el acopio de los combustibles y están descentralizados de tal manera que para un privado es fácil provocar una escasez de combustibles en el interior del país para ver una variación en el precio. Situación que Petroperú nunca lo ha hecho. Esos son los riesgos. Es como hoy día, por ejemplo, la gente dice... Oye, si el petróleo ha bajado a mitad de precio, ¿por qué la gasolina no baja? La respuesta es pues que el 30% del valor del combustible se lo lleva el grifero, por ejemplo. Que es un gran dato el que nos ha dado usted. O sea, las empresas pueden jugar con el precio de nuestro combustible como quieran y nosotros no hacemos nada. Pero vamos a ver qué dijo el público en las calles de nuestra ciudad. Juan José del Castillo estuvo preguntando sobre este tema. Adelante. Buenas noches, Pepe Rocha. El Estado peruano debería explotar los lotes de petróleo devueltos por los concesionarios. Esa es la pregunta que haremos a las personas en las calles de Lima. Yo siempre he pensado que los capitales deben ser mixtos y el Estado debe controlarlos. Si lo vuelve a renovar al mismo concesionario, yo creo que no habría más intención de mejora, ¿no? Creo que la empresa privada siempre tiende a tener más capital, ¿no? Esa es la razón fundamental, creo. Sí, es que esa es la coyuntura de que ahora está recuperando nuevamente sus bienes petrolíferos. En todo caso, la cesión que la van a dar se la va a dejar al otro gobierno. Me parece que ya no, si ya lo tuviéramos extranjeros, pues me imagino que extranjeros, ¿no? Ya el mismo Estado, ya. Mismo Estado. Y como hizo Evo Morales, así, igualito. Bueno, me parece a mí que Perú debería aprovechar que eso ha sido ya explotado y debería sacar provecho a eso, porque el hecho de volver a ponerlo en entidades privadas yo creo que sería lo mismo que nada, ¿no? Todo el Estado siempre tiene un arreglo por debajo de la mesa, como lo llaman eso, por eso es que le da el Estado a esos inversionistas extranjeros. Tendría que haber un sistema, un reglamento o una ley donde realmente la mayor parte de acciones corresponde al Estado para que tenga decisiones en
yo pienso de que debe ser explotado por el Estado mismo. Y una buena administración, por supuesto, pues, para que no haya problema. Porque la empresa privada puede hacer muchas cosas a beneficio de ellos y en contra de nosotros. Y en cambio el Estado ya no sería otra cosa. Esa última reflexión del público ha coincidido con la reflexión que hizo don Juan hace un instante, don Electo. No, acá me está contando el señor Juan Castillo que Petroperú tiene un lote 64, ¿no? El lote 64. 64, que ya tiene un posible socio, Geopart. Pero ese contrato duerme el sueño de los justos. ¿Ese lote cuántos millones de barriles tiene? 54 probados. 54 pero millones. con una perspectiva de llegar a 400, por si acaso. Y de alta calidad. Y de alta calidad. Entonces, señora ministra de Energía y Minas, señor presidente del Consejo de Ministros, tomen nota. El Perú no está para regalar, estamos en crisis. El país está entrando en un trompo, inclusive están autorizando un déficit fiscal para este año abiertamente, para reactivar. No podemos dar el lujo de regalar nuestra riqueza. Creo que usted está pidiendo que tomen nota de las personas equivocadas, porque en realidad ellos parecen no tomar las decisiones en el país. Bueno, hay un poder detrás que toma las decisiones. Indudablemente, pero ya que toda la prensa, la gran prensa, le ha cerrado las puertas a este negocio tan importante para el país, es que Canal 11 se congratula de haberlos invitado y que ustedes participen en esta mesa abierta, teléfonos abiertos. Acá no se edita, se habla y recibimos las informaciones del pueblo. Vamos con una llamada y venimos con la pregunta del doctor Vargas Aya también. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor. Un saludo a todos los panelistas, especialmente a los invitados, a Juan Castillo y a Luchito, que lo veo los años. Feliz Cadera por esto. Quería hacerles las preguntas sobre Graña y Montero. Si no logra el Estado hacer el préstamo para la refinería de Talara, ¿es cierto que los rusos y Graña y Montero cogen esa negociación? Quería hacerles esa pregunta, si ellos saben o están encastrados en esto. Muchas gracias por su pregunta y por su llamada. Vamos con otro televidente y encima nos dicen ustedes cuál es la respuesta. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, su comentario, por favor. Saludos a Alejandro. Brevemente, para felicitarlo por el tema que están tratando, temas de vital importancia para el país. Este tema de petróleo y el caso de todo lo que se llama el sector hidrocarburos y minas, no se trata tan fácilmente porque de todas maneras estamos hablando de mucho dinero y de mucha inversión. Yo recuerdo mucho cuando conversaba con Juan Castillo, en la época de Alejandro Toledo, se luchó por una ley y logramos sacar para que Petroperú participe. Petroperú primeramente no sea privatizado y participe en las nuevas exploraciones. No sé si Juan recuerda de un congresista, Alejandro Reyes, que luchó solo por el retiro de José Carrasco Tábara cuando Alan García se retractó en ese proyecto, pero se sacó ese proyecto para poder devolverle a Petroperú lo que tenía que trabajar como exploración petrolera. Muy bien, le agradezco mucho su llamada. Muchísimas gracias por su participación en el programa. Hay dos preguntas del público, las respondemos rápidamente para que venga la del doctor Vargas Aya. La primera habla del préstamo, ¿verdad? Si es que Perú no hace esto en Talara, ¿podría venir Graña y Montero con un grupo ruso? No, el financiamiento del proyecto está en estos momentos recién, ¿cómo se dice?, formalizándolo, ¿no? Porque hay una empresa Societe General que es la encargada de estructurar el crédito. Pero se corre el riesgo que como los flujos de caja de Petroperú no se van a ver fortalecidos por el ingreso a la explotación, tengamos alguna posibilidad de desfinanciamiento. Entonces, para nosotros eso es lo que está buscando el gobierno para poder adelantar la venta de las acciones. El presidente ejecutivo de Petroperú ha dicho de que no es el momento. Pero para nosotros es la preparación del camino de vender las acciones de manera desvalorizada,
Una acción que hoy día puede costar 1 sol y terminado el proyecto va a costar 100 soles. ¿Por qué? Porque hoy día pues Petroperú no está bien capitalizada. Pero si, imagínate nomás, con las reservas de los lotes 3 y 4, con esos 6 millones de barriles de reservas sube su patrimonio de Petroperú. Entonces es el mismo Estado el que le está debilitando para buscar la posibilidad de la venta a los privados del 49% de acciones. Pero si me permites, mira, la experiencia que nos ha demostrado, con el proceso de privatización que se dio en la década del 90, la responsabilidad de la producción de petróleo se le dio a Perú Petro y a las empresas operadoras privadas. Petroperú lo entregó con una producción de 126.000 barriles diarios, porque era la responsabilidad absoluta de Petroperú a través de producción propia o a producción contratada. 126.000 barriles diarios que producíamos. Ahora, ¿cuánto estamos produciendo? 55.000 barriles por día. Y por cada barril que se deja de producir en el país, es un barril que se tiene que comprar en el extranjero. Con ese resultado, con un razonamiento por lo menos llevado por la lógica, ¿se podría pensar en seguirle dando la responsabilidad a quienes han quedado mal? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Doctor Morgasaya, una pregunta. Bueno, ustedes saben que el presidente de la República en todo país es el responsable de la planificación de la economía, la política, la vida social, etc. Está probado hasta la saciedad que este gobernante ya dio muchas muestras, muchas pruebas, muchas muestras de incapacidad moral y que hace tiempo que debió adoptarse alguna actitud fuerte. Mi pregunta es, ustedes que dominan el tema, que sufren la gota gorda y que conocen el asunto, el nacionalismo, usted sabe, se prueba actuando. ¿Cuál es el papel y cuál va a ser el papel que va a jugar los trabajadores y los sindicatos petroleros del país? Sí, bueno, y hemos empezado con varias acciones, ¿no? La semana pasada nomás hemos estado desarrollando una acción de fuerza, ¿no? Una paralización a nivel nacional de 24 horas, ¿no? Que ha permitido expresar lo que sentimos los trabajadores, ¿no? Lo que se viene haciendo frente a esta empresa, que es una empresa de todos los peruanos. Y creo que nosotros los trabajadores estamos en la obligación moral de defender. Y hemos hecho ese trabajo, estamos entrando en el tema legal, estamos impugnando vía una acción, ¿no? De cautelar el tema del acuerdo del directorio, porque es inexplicable cómo se ha dado ese acuerdo, no tiene lógica, y eso estamos pidiendo que se haga público. Como 2 informes que discrepaban tanto en cuanto a resultados, lo que decía Graña Montero y lo que decía Petroperú, se ha favorecido más lo que decía Graña Montero y por lo tanto se ha tomado el acuerdo de dejar sin efecto la participación. Eso no tiene nada de lógico, cuando lo más correcto es, oye, ustedes son 2 socios, si no se ponen de acuerdo, pues siéntense nuevamente, revisen sus cifras, ¿no? Eso es lo más correcto y no tomar una decisión, ¿no? Que ha llevado a retirar a Petroperú de la participación en estos lotes. Bueno, mi pregunta no ha sido contestada en lo sustantivo. Es un derecho constitucional y un derecho humano el paro y la huelga. Usted dice de un paro de 24 horas. 24 horas es un soplo que no le interesa al Estado. ¿Cuándo va a haber un paro definitivo de presión, como se hace en Chile, como se hace en Argentina, como en todas partes del mundo, para defender un aspecto que raya con el nacionalismo, que es lo más importante? Ustedes no van a pelear por salarios, sino por la defensa de la patria. ¿Cuál es su posición? Si me permite, doctor. Sí. Mire, nosotros estamos agotando las vías. En primer lugar, el paro fue de protesta para demostrarle al gobierno cuál es nuestra posición en cuanto a esta decisión. Estamos pidiendo al Congreso de la República que se conforme una comisión investigadora y estamos recibiendo bastantes respuestas afirmatorias de que esto se va a dar. ¿Por qué? Porque el país tiene que saber en primer lugar cuál ha sido el entuerto, cuál ha sido la causa para el cambio. Pero como trabajadores, nosotros estamos planteando una iniciativa ciudadana que justamente el día de mañana va a tener el primer filtro en la RENIEC. Estamos presentando 65.000 firmas y tenemos en reserva una cantidad X para poder garantizar de que esta iniciativa pase al Congreso. ¿Y qué estamos pidiendo ahí? Estamos pidiendo que se revise la ley 30-130, porque esa ley casualmente es la que castra económicamente a Petroperú. Ahora, nosotros como gremios sindicales estamos evaluando cuál es lo que va a suceder con la iniciativa ciudadana
Porque en sí, esta campaña, y al cual agradecemos a Canal 11, estamos en una labor de concientización al pueblo, porque sí pensamos hacer una jornada dura, pero que no solamente participen los trabajadores, que participe el pueblo, porque ¿quién es el afectado por la mala aplicación de una política energética? Es el pueblo. El país en general. Porque si nos comparamos, ¿por qué en Ecuador un balón de gas cuesta 8 soles? ¿Y por qué en el Perú, justamente en Tumbes mismo, un balón de gas en el Perú cuesta 37 soles, 40 soles? ¿Por qué? Porque Ecuador tiene la soberanía sobre sus recursos, así se los extrae una empresa extranjera. Y es un petróleo que fue peruano. Y eso, Así es verdad. Históricamente. Vamos a preguntarle a Yanina cómo van los mensajes que nos llegan. Yani, léenos varios, por favor, adelante. Un tema interesante y el público se manifiesta con su comentario. Patricia Zamora nos dice que no es casualidad que un accionista del comercio esté a punto de tener el control total de todos los terminales de almacenamiento del país. Claudio Vera también nos escribe, él nos dice que el poder fáctico sigue capturando al país. A la concentración mediática del comercio le sigue el monopolio empresarial de Graña y Montero. ¿Tenemos uno más para ir con los mensajes? ¿Tú me avisas? Sí, tenemos otro más. Sí, Mario Mendoza nos dice que no cree que valga la pena que los peruanos adquieran acciones de Petroperú si el Estado trata por todos los medios de desaparecerla. Muy bien, gracias. Ahora sí vamos con las llamadas del público. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, buenas noches. Su comentario, por favor. Buenas noches. Yo quisiera agradecer la presencia en este debate al señor Luis González Escudero y al señor Vargas Sayas. Yo soy amigo de ellos, don Pedrito le habla, y amigo de ustedes, consultor del programa. Y agradecer también a RBC, a nombre del señor Ricardo Belgo Casinel, que tiene la valentía de decir las cosas claras, todo lo que hay oscuro en este gobierno, en este país, lo que está sucediendo, y así es de tener la galla a todos los canales de televisión y decir al pueblo la verdad de lo que sucede en lo que respecta a la política petrolera. Muy bien, muchas gracias, caballero. Gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Bienvenido a su comentario. Hola, señor Rocha, sus panelistas, un saludo fuerte y más un abrazo a los entidades ahí presentes. Mire, señor Rocha, ahí los panelistas deben conocer perfectamente lo que es el petróleo y el gas. En ese sentido, el gas y el petróleo, vamos a pensar con Bolivia. Vayan a Bolivia a ver que en Bolivia en el 2008, cuando ellos estatizan, los monopolios estuvieron pagando al año 600 millones de dólares de impuestos. Y cuando lo nacionaliza Evo Morales, al siguiente año, el impuesto lo capta el mismo Estado por 2.700 millones de euros de diferencia. Otro, que el gas tiene unos derivados muy importantes, que es el gas húmedo y el gas seco, y ellos los amigos lo conocen. Y el gas húmedo es el más costoso en el mundo, que sirve para operación una serie de cosas que eso tiene un costo enorme. Entonces el Perú no debe de dejar de estatizarlo. ¿Por qué? Una pregunta acá. ¿Acaso cuando le estatizó Evo Morales salió los capitales de Bolivia? No. Muchas gracias. Gracias por su llamada, gracias por su comentario. Don Julián. Bueno, el comentarista que acaba de expresar lo que viene ocurriendo en Bolivia nos dio la razón en todo caso de lo que hemos expuesto en las últimas semanas. Bolivia recibió 1.300 millones de dólares durante 25 años, por el total de 25 años de operaciones de 4 o 5 transnacionales en el área del petróleo. Pero sin embargo, en 7 años ha capitalizado 30.000 millones de dólares, cantidad suficiente como para no tener a sus ancianos abandonados y para que la educación sufra una profunda reforma en Bolivia. Eso es lo que cosa que no hacemos aquí en el Perú. Sencillamente, ¿por qué? Porque estamos regalando el petróleo, como es en este caso en los pozos de Talara 3 y 4. No solamente los pozos, sino también los terminales, que es una riqueza de todos los peruanos. Pero acá
ha surgido una noticia que hablan de rusos. ¿Tendrá algo que ver Alexis? Porque en el borrador que se descubrió había petróleo, había pesca, había armamento, había una serie de cosas. Puede ser que esa noticia de los rusos venga de estos contactos que tiene don Alexis, perdón. Don Alexis Humala. Doctor Vargasaya, para darle los últimos minutos a nuestros panelistas. Sí, Petroperú hace mucho tiempo que ha estado siendo descapitalizado, ¿no? Sí. Perdió la Pampilla también, ¿no? Así es. Quisiera que, a manera de información, Petroperú es propietario de qué es propietario actualmente. Buena pregunta. Adelante, por favor. Señor Luis Lozano. Bien, solamente nos hemos quedado con algunas refinerías, ¿no? O sea, refinería Talara, refinería Selva y refinería Milagro y Conchán. Es lo que más tiene Petroperú. Y el tema del oleoducto. O sea, todo lo que es el transporte. Pero el oleoducto también está concesionado. No. Eso sí está siendo operado por Petroperú. Ahora. Pues todo lo que era la parte de transporte fluvial, la planta de gas, todo lo que era el tema de terminales, todo. El transporte del petróleo. El transporte del petróleo. Todo del oriente. Y todos los lotes. El lote 8, que era operado por Petroperú, que actualmente está con Plus Petro. Todo eso. Don Juan, tiene usted un minuto, por favor, para darnos alguna conclusión o algo más que quiera informarnos. Bueno, aparte de que los últimos gobiernos impiden el desarrollo de Petroperú, le obstaculizan. Mire, a nosotros, a Petroperú, no nos reconocen el crédito tributario de la Amazonía, que son 240 millones de soles al año últimamente. Esos créditos tributarios, por ejemplo, sí se los reconocen a las aerolíneas, sí se los reconocen a las compañías telefónicas, sí se los reconocen a la generadora de energía, pero a Petroperú, como es una empresa del Estado, no se le reconoce. ¿Por qué? Porque sencillamente esa fue la directiva que dejó el ministro Castilla y que el actual ministro Segura lo sigue Y además, el otro tema, Petroperú ha financiado todas las remediaciones ambientales de activos privatizados. Y la norma está de que el Ministerio de Economía tiene que devolverle, pero sin embargo al momento no le devuelve. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos una empresa que no tiene ningún tipo de respaldo. Don Juan Castilla, muchísimas gracias. Don Luis Lozano, muchas gracias también por haber estado con nosotros, haber tocado un tema tan importante como este, y sin duda RBC Satelital va a estar con las puertas abiertas para seguir escuchándolo. A mí me preocupa muchísimo que una empresa privada, como usted lo explicó, en este caso Graña y Montero, pueda manejar el precio del petróleo a su libre albedrío. Y el Perú se lava las autoridades, se lavan las manos. Eso es increíble. Libre mercado. Libre mercado. Señores, gracias por haber participado con nosotros. Si Dios quiere, regresamos mañana con